Bueno, vamos a continuar. Bueno, el otro día habíamos planteado un poco las características del curso y sobre todo también de todo el contexto histórico que rodeaba al proceso de expansión de las potencias ibéricas fundamentalmente, cuáles habían sido las características del proceso de conquista y colonización y cómo finalmente se habían generado determinadas condiciones basadas esencialmente en el contrabando, que había sido el elemento disparador para permitir la creación de un nuevo espacio económico y político como el Virreinato del Río de la Plata, y que se había generado evidentemente, digamos, un modelo en términos relacionales, en términos de culturales, donde la violación de la norma estaba premiada con el éxito, ¿no? Es decir, fundamentalmente que quienes tenían éxito en esta sociedad eran aquellos que, en lugar de respetar las leyes, pasaban por encima o por el costado de ellas. Por eso, evidentemente, como decía aquí un compañero que nos trajo el que recién un libro de García Mellín muy interesante, hay una especie de tensión constante entre la libertad y la norma, y en definitiva los que son poderosos y exitosos pueden prescindir de la norma pasando por encima de ella, ¿no? Es decir, es como que las leyes en líneas generales están e imponen condiciones a aquellos que no son lo suficientemente fuertes como para no respetarlas. Sí. Personalmente siempre me llamó la atención el hecho de que en este país no se cumplieran las leyes de forma generalizada, desde estatutos, decretos, leyes que pasan por encima. ¿Esto tiene una cuestión de origen con este momento? Bueno, fundamentalmente acá me preguntan, bueno, que llama la atención el hecho de que en nuestro país no se respetan las leyes generalmente, como que las leyes tienen casi un carácter pasivo. En realidad no es que no se respeten, yo creo que el punto fundamental aquí es el hecho de que respeta la ley aquel que no tiene la fuerza suficiente como para no cumplirla. Entonces, normalmente vamos a ver, qué sé yo, que de golpe, no sé, teníamos hace un año, justo en esta fecha, la discusión de la ley sobre la reforma previsional. La respuesta fue una represión salvaje. El otro día teníamos un grupo barra brava vinculado con determinados espacios políticos y demás, y se le libera la zona y hace lo que quiere. Entonces, evidentemente, digamos, este es el punto, es decir, esto lo ve muy claro, parece muy claro, por ejemplo, el texto de Martín Fierro, donde Martín Fierro queda en claro que el gaucho no tiene quien salga a defenderlo, y sí lo tiene el extranjero que tiene la embajada. De frente a la embajada, el gobierno y las instituciones reculan, pero frente al ciudadano, las instituciones se lo llevan puesto. ¿Se entiende esto? Entonces, este es el punto fundamental. Paga impuestos aquel que no es lo suficientemente fuerte como para evitarlo. Por eso, por ejemplo, tenemos altos impuestos al pan o a la leche, pero no a las motos Hyde o al champán. Hay una pregunta por ahí primero, sí. No era una pregunta, lo que decía ella, que esto de que en Argentina no se respetan las leyes, en realidad en ningún lado del mundo. Puede ver con Inglaterra que la primera ministra le dio a las empresas de un banco, que no me acuerdo cómo era la cosa, un acuerdo con Alemania cuando pase el Brexit, que los van a beneficiar a ellos, pero no van a beneficiar a los. Entonces, esto de que las normas no las cumplen en Argentina me parece un poco medio raro. Y otra cosa que es una pregunta hacia usted, del tema de la expansión de España, cuando usted la define como expansión, ¿no le parecería un poco ambiguo? Porque expansión en realidad es lo que hizo los vikingos, lo que hicieron los vikingos en Inglaterra, que se expandieron para llegar a ocupar las tierras, pero no para robarlo. En cambio acá lo que sucedió fue que nos robaron recursos humanos y la expansión no se basaba en ocupar tierras y que nuestro país tenga más territorio, sino que robar tierras, robar el dinero y hacer toda una masacre, ¿no?
Bueno, acá me dicen dos cosas. Por un lado, que en todas partes el planteo es que aquellos que se sienten suficientemente fuertes pasan por encima de la ley, y en segundo lugar, que un poco cuestiona el tema de expansión asociado a la expansión española, planteando que se trata más bien de un saqueo y demás. Bueno, eso fue justo lo que desarrollamos en la clase anterior, así que sobre este último tema no me voy a extender. Sobre lo otro, creo que en general puede ser que en muchas sociedades, es decir, en todas las sociedades hay corrupción. El problema son, en algunas sociedades la corrupción constituye hechos circunstanciales. Hay otras sociedades que están articuladas sobre la corrupción, que son estructurales. La estructura de la sociedad funciona sobre la base de la corrupción, que es el caso nuestro, y esto está asociado en gran medida a la tradición hispánica. No es solo nuestra sociedad, sino que es un fenómeno cultural que tiene estas características. Y la otra cuestión es que evidentemente sí, en muchas sociedades los poderosos han tenido ventajas o han aprovechado su situación para beneficiarse de la acción del Estado. El punto es que existe en esas sociedades, dentro de todo, aunque sea una ficción en el discurso, de que se respeta la ley. Aquí lo que se plantea deliberadamente es el hecho de que, digamos, una especie de necesidad o de soberbia de demostrar públicamente de que uno es capaz de pasar por encima de la ley, ¿no? Que, digamos, que la manera de sentirse poderoso es esto: dejemos robar por 2 años, 2 pizzas, 3 empanadas. ¿Entiendes? Es decir, básicamente el hecho de que no alcanza con pasar por encima de la ley, sino que hay que dejar en claro que uno tiene el poder suficiente como para poder hacerlo. ¿Sí? Yo creo que no estoy de acuerdo cuando dicen que no se respetan las leyes. Ajá. Tenemos todo un aparato judicial y no respetan las leyes los menos poderosos. Lo dice Eugenio Zaffaroni, que la ley está hecha para nosotros. Porque ¿quién va preso hoy? El que roba un celular, el que roba un auto, pero el que saquea la Argentina no va preso. Bueno, Ese es el punto que no se respeta la ley. Claro, Si generalizamos, estamos diciendo que no tenemos un poder judicial, y yo me dedico a la parte del derecho, y me parece totalmente un error decir que no se respetan las leyes. bueno, es interesante aquí este planteo, porque bueno, es un poco lo que estamos diciendo en definitiva. Dice, como que el compañero plantea, que no es que no se respeten las leyes, sino que en todo caso los más débiles tienen que respetar las leyes, y que alude a Eugenio Zaffaroni. Recordemos Zaffaroni, que fue designado juez por la dictadura de Onganía y que luego juró por el estatuto de la dictadura cívico-militar. Entonces, evidentemente, un paladín de la democracia. Cuando fue juez de la Corte Suprema, decía esto exactamente: a mí me preocupa el hecho de que un juez de la Corte Suprema reconozca que forma parte de un organismo que solo le hace cumplir la justicia a los pobres. Entonces, estas contradicciones son propias de un cierto progresismo, que recordemos que Zaffaroni era una persona que además tenía alquilado como prostíbulos 7 departamentos, ¿no es cierto?, mientras que hacía estos planteos. Entonces, creo que hay una cuestión de doble moral permanentemente, y que incluso el propio Zaffaroni era alguien que estaba al margen del cumplimiento de la ley, y por eso seguramente sabía que la ley se aplicaba con otros. Bueno, ¿cuáles son los argumentos que tenés vos para decir que Eugenio Zaffaroni tenía 7 departamentos? Oye, vos sos la concentración de todos los que estamos acá. ¿Cuáles son tus argumentos para decir eso? Bueno, parece que hemos tenido, evidentemente hay un fallo disponible y nos estamos yendo un poco de tema. Pero vos no podés dejar de decir eso. ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no? Tenés que argumentarlo, tener buenos Eso fallos. está planteado en la causa judicial. Pero vos tenés el fallo. Sí, tengo el fallo. No, bueno, pero ¿Cuál es el problema? Tendrás que compartirlo el fallo. Si él tiene, podemos compartirlo. No, yo no lo tengo. No. Bueno, continuemos. Evidentemente, bueno, vamos a la charla. Pero de todas maneras, si no se puede debatir esto, lo podemos debatir. Vamos a armar un chat para discutir estas cosas tan interesantes. Bueno, sigamos adelante.
cuando se crea el virreinato a fines del siglo XVIII, la situación de España está en plena declinación, ¿sí? Entonces nosotros vemos que se ha dado un proceso de expansión anglo-francés que empieza a ocupar claramente el control de los mares. España tenía muchas dificultades para poder garantizar el envío de estos tesoros que eran producto del saqueo efectivamente de los territorios coloniales, ¿sí? Y claramente estamos en un contexto que se está dando en Europa, una etapa de la proto-revolución industrial, es decir, un proceso de transformación en las relaciones de trabajo, del sistema productivo, de la estructura de la propiedad, y también hay otro proceso que es determinante, que es la Revolución Francesa, que implicó una profunda transformación en la composición de las sociedades, en la percepción del mundo, en el sistema de valores y demás. Entonces, efectivamente, la influencia de las ideas de la Revolución Francesa se extendieron por todo Occidente, sobre todo por el hecho de que la Revolución se había producido en lo que fue el centro cultural más importante de Occidente, como era París. La revolución empieza siendo una revolución parisina e empieza a instalar un conjunto de valores, ¿sí? Y de categorías teóricas que son aquellas que habían sido básicamente, digamos, o que forman parte del ideario de una burguesía que se había ido formando en los siglos anteriores y que ahora encontraba frente a la declinación de la monarquía y ante un cambio en lo que tiene que ver con la importancia del mercado en términos de la distribución del poder, efectivamente esa burguesía se ha ido consolidando y a través de la revolución consigue instalar valores como la igualdad, la libertad, esencialmente la fraternidad, el hecho de construir un paradigma profundamente antiaristocrático, ¿no? Es decir, por lo menos antiaristocrático en los términos que tenía la aristocracia hasta ese momento, que estaban basados en la cuna, que estaban basados en los privilegios. Hay de todas maneras un factor, un valor que es fundamental, que la burguesía no toca, y que esto dio lugar a grandes discusiones al interior del liberalismo posteriormente, que es que lo que no toca la burguesía es el derecho a la herencia. Realmente, si lo que se planteaba en una sociedad basada en términos de igualdad y libertad, que es un poco el planteo que surge en la época, lo primero que había que hacer era suprimir la herencia para que de ese modo cada uno partiera del mismo punto de partida al momento de ocupar un lugar en la sociedad. Porque en definitiva lo que cambiaban eran, de alguna manera, los factores que constituían los privilegios, pero no el privilegio en sí. Lo vemos cotidianamente en términos de cuáles son las condiciones de vida que tiene la mayoría de nuestros chicos, por ejemplo, nuestros jóvenes, respecto de las posibilidades en términos de su realización. Entonces vemos que si evidentemente el punto de partida es este, si no hay posibilidad de ingreso al mercado de trabajo está restringido, si el nivel de la calidad educativa es cada vez más diferenciado entre los sectores que pertenecen a los grupos acomodados y los que no, y demás, naturalmente, estos otros valores que son esenciales en la composición del modelo de liberalismo, la idea de la igualdad frente a la ley y la libertad como valor fundamental, ¿cuáles son los límites para el desarrollo de la libertad o de la igualdad en una sociedad montada en el privilegio y en el marco de la desigualdad más plena? Cosa que ocurre en los países de América Latina, que es la región más desigual del planeta. Este es un punto muy importante a tener en cuenta. Entonces, los ideales y los valores de la Revolución Francesa van a llegar a América Latina, esencialmente, algunos son leídos en la obra original de sus autores, como el caso de Rousseau o Montesquieu, pero hay muchos divulgadores e intérpretes de las ideas de la revolución en el mundo español. Y esto tiene una gran influencia en las universidades que funcionaban en el mundo colonial americano. Básicamente, en lugar de oponerse o de plantear una idea laica, la ilustración que llega a América es una ilustración
que tiene, por un lado, que es la ilustración tradicional, esta ilustración laica, antimonárquica y demás, pero hay otra que está basada en una idea católica y que además plantea la idea de una monarquía constitucional. Es decir, no plantea un modelo revolucionario para acabar con el principio monárquico, sino que plantea más bien una idea de adaptación a una sociedad monárquica con una monarquía constitucional, siguiendo más bien lo que fue el modelo inglés en términos de conciliación entre las clases y no de confrontación. Esto es muy importante tener en cuenta porque efectivamente vamos a ver que en muchos autores y en muchos protagonistas, como señalábamos el otro día, aparece la idea de la monarquía como forma de organización política de América Latina. ¿Sí? Lo decíamos en el caso de Belgrano, de San Martín y demás, que estaba presente en todo este proceso revolucionario. Evidentemente, el proceso de la revolución en Francia, y como sabemos, y lo tenemos bien en claro, como hemos entregado la gran soberanía en estos días para el control de la seguridad, ¿sí? A partir de la reunión del G20, queda claro que la situación internacional, el contexto internacional, es determinante al momento de definir cuál es el curso de nuestras sociedades y cuáles son las soluciones que se intentan dar respecto de los problemas que se plantean. Una cuestión que es fundamental para entender el proceso que nos lleva a la revolución es básicamente la expansión napoleónica. La expansión napoleónica que plantea una contradicción de todas maneras, porque la revolución tenía tres principios básicos, que eran la libertad, la igualdad y la fraternidad en el caso francés. No en el caso inglés, la libertad, la igualdad y la fraternidad, a diferencia del caso inglés donde teníamos dos conceptos, que eran libertad y propiedad. No existía igualdad ni fraternidad. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el liberalismo británico está construido a partir del acuerdo entre la burguesía y la aristocracia. Por eso no puede plantear la igualdad, porque no se opone ni al principio monárquico ni a la idea de privilegio de nobleza. ¿Se entiende esto? Entonces, igualdad no podía haber en el liberalismo británico. Fraternidad tampoco, porque la fraternidad es un concepto masónico que hace referencia a la hermandad entre los pueblos, y en realidad el objetivo de la burguesía inglesa pasaba más bien no por la hermandad de los pueblos, sino por la posibilidad de expandirse y rapiñar a otros pueblos. Por eso tampoco entra ese principio, no está presente en el modelo. El modelo inglés, básicamente la idea es libertad y propiedad, solo los propietarios tienen derechos políticos al pagar impuestos. Entonces, aquellos que no pagan impuestos, que son la mayoría, quedan fuera del juego, porque lo que constituye el ciudadano es su condición de propietario, la propiedad privada. En el caso francés, el proceso es distinto. Y en el caso francés lo que nosotros vamos a ver es que hay una confrontación que termina con un gigantesco derramamiento de sangre. Bueno, en Francia los derramamientos de sangre son frecuentes, parece, pero se ve que evidentemente hay una cultura en términos ciudadanos que lleva a responder de este modo como tenemos hoy en día esta respuesta respecto de políticas que en nuestro país pasan a veces desapercibidas. Entonces, evidentemente, en el caso francés, la revolución planteó la idea de la libertad individual en el marco de las leyes, la idea de la igualdad, pero la igualdad hace referencia a la igualdad jurídica, es decir, básicamente el hecho de la igualdad frente a la ley, una ley común que venía a reemplazar los fueros, que eran los que diferenciaban a los distintos estamentos en la sociedad aristocrática. Y finalmente la idea de fraternidad, la idea de que para que se impusiera la nueva estructura, el nuevo paradigma, los nuevos valores, era fundamental que la revolución no quedara aislada a París, que esa revolución se extendiera al conjunto del planeta. ¿Por qué me detengo en esto? Bueno, porque en realidad hay muchas contradicciones, como pasa siempre en los procesos históricos. Como decía un historiador europeo, los hombres, y en este momento nosotros diríamos los seres humanos, hacen la historia, pero no saben cuál es la historia que están haciendo. Es decir, uno cree que avanza en un sentido determinado, pero en realidad no tienen claro cuál va a ser la conclusión o dónde nos va a llevar ese proceso,
o a dónde llevan las acciones que nosotros orientamos hacia una finalidad, pero a lo mejor terminan en otra. Entonces, hay una cuestión fundamental, que es que la revolución se extiende. Ahora, cuando se extiende la revolución, Napoleón se da cuenta de que tiene que garantizar el control político, y el control político de las sociedades que va conquistando, para que pueda entrar en vigencia estos códigos burgueses que estaban declarados en los principios del hombre y el ciudadano, necesita tener gobernantes que le resulten leales a él mismo. Por eso Napoleón tiene la contradicción de que libera las sociedades y establece normas burguesas, pero a la vez las autoridades que designa son autoridades monárquicas, son príncipes, son monarcas y son gente de su familia o de su confianza. Entonces, la revolución se extiende en los valores burgueses, pero no en la concepción de república. ¿Se entiende? Esto avanza hacia monarquías constitucionales en general, pero la monarquía sigue siendo la forma característica de las sociedades europeas. ¿Sí? Esto es un factor que tenemos que tener en cuenta. La segunda cuestión es que cuando se produce la revolución, una de las colonias francesas era Haití. Haití era una colonia poblada prácticamente en un 95% por población negra. Esta población decide rebelarse y exigir a las autoridades francesas no solo la independencia, sino la organización de un gobierno republicano con sufragio universal. ¿Cuál es la respuesta que dan desde Francia? Bueno, la burguesía dice: no hicimos la revolución para perder las riquezas que ya teníamos. ¿Se entiende esto? La revolución, cuando planteaba libertad, igualdad y fraternidad, no decía libertad, igualdad y fraternidad menos para los afrodescendientes. El problema era cómo se cumplía ese programa y a la vez satisfacían los intereses de la burguesía. ¿Qué fue lo que decidió el gobierno francés? Bueno, simplemente una brutal represión en la isla, inicialmente. Pero los revolucionarios consiguieron reagruparse y a su vez exterminaron a toda la población blanca y crearon la primera República Negra en 1801 en Haití. Y este factor, lo señalo, es muy importante, porque por más que haya habido represiones posteriores, en toda la clase propietaria de América Latina quedó instalado el temor de qué era lo que podían hacer las clases subalternas en la situación de verse empoderadas o de ser capaces de organizarse. ¿Entiende esto? Por eso vamos a ver que el cuadro general que tiene durante toda la primera mitad del siglo, que uno encuentra en la correspondencia, en los textos de las clases propietarias aquí en el Río de la Plata, y en América Latina también, pero estamos en este caso en particular, es el enorme temor que tiene esto. Y este temor se va a fortalecer aún más cuando Rosas establezca una alianza muy sólida con esa población afrodescendente que en general trabajaba en el servicio de las casas de la aristocracia y constituía una especie de verdadero servicio de inteligencia. A punto tal que esas clases propietarias opositoras a Rosas inventaban códigos y nuevos términos para hablar dentro de sus casas y dirigirse entre ellos para que no pudieran entenderlo su personal de servicio respecto de las cosas que discutían o los planes que hacían. ¿Se entiende esto? Esto es un dato muy interesante. Entonces, no pensemos, porque en realidad aquí el compañero antes hablaba del tema de la oligarquía y todo esto. No hay oligarquía. La oligarquía es una construcción del modelo posterior fundamentalmente a Caseros, donde se concentra el poder político, el poder económico y el poder social. Entonces, en ese momento, lo que había era una clase propietaria que quería consolidarse, pero no tenía ni consolidación política. El territorio mayoritariamente estaba en manos de los pueblos originarios. Y hay otro elemento fundamental que ahora vamos a dar referencia, y es que el hecho de que las invasiones inglesas, una de las cosas que provocaron, fue la organización de las clases subalternas.
Entonces, lo que uno encuentra como cuadro de situación dentro de este espacio unitario que tenía un modelo dependiente, colonial y todo esto, sobre todo es el miedo. El miedo, el temor a las clases bajas. Bueno, ¿por qué voy a esto? Napoleón se extiende, entra en conflicto con Inglaterra, avanza sobre España, y en ese contexto, evidentemente, España no está en condiciones de hacer frente simultáneamente al ataque napoleónico y a garantizar el control territorial de sus colonias. Razón por la cual retira sus ejércitos de América, los ejércitos españoles que había en América, quedan tropas de criollos que, digamos, al servicio del rey de España. Los otros se van a España. Y ahí vemos que queda abandonada el resguardo de las costas atlánticas, por ejemplo. Recuerden que en los orígenes de la fundación de Buenos Aires, de Asunción, de la banda oriental Montevideo, era crear fuertes para garantizar el control del área atlántica del territorio. Ahora eso queda librado prácticamente a la mano de Dios, a sus propias posibilidades. Es por esta razón que, circulando una flota británica por el Océano Atlántico, se da cuenta que no hay nada, no hay ningún barco español, se han ido todos. Un imperio que no ejerce su autoridad, ustedes saben que el poder político se ejerce, si no se ejerce, rápidamente se diluye y es reemplazado por otro. Entonces, claramente lo que ocurre aquí es que los ingleses vienen, avanzan sobre Buenos Aires, el gobernador Sobremonte, el virrey Sobremonte tenía instrucciones de que en el caso de que hubiera algún tipo de agresión o intento de invasión o lo que fuera, él tenía que escaparse con el tesoro. Porque ese tesoro se precisaba para pagar a ejércitos mercenarios para defender a España del avance napoleónico. Por eso es que Sobremonte se va. Se hicieron, digamos, bromas reiteradamente, sobre todo en términos de decir, bueno, cuando viene la invasión, el virrey lo que hace es irse. Bueno, se va porque cumple instrucciones. Ahora, el problema que se plantea aquí es, por un lado, el hecho de que la recepción que tiene la invasión de parte de los comerciantes que constituían la clase propietaria en Buenos Aires no es de rechazo, sino que es de satisfacción. Y es de satisfacción porque en realidad no tenían sentimiento patriótico. Eran españoles que vivían en América. Era una población implantada en América. Primera cuestión. Segunda cuestión, porque su riqueza y su posición social dependía del hecho colonial. ¿Se entiende esto? Sí. Si ellos tenían privilegio era porque había colonia. Ahora, ¿qué ocurre? Evidentemente, un imperio en declinación era un imperio que no les prometía grandes posibilidades de enriquecimiento ni de poder mantener los negocios. Pero para pasar a ser la fuerza de referencia y de ocupación de un imperio colonial en plena expansión, les posibilitaba ampliar su órbita de comercio a todo el planeta. Por esa razón, para esa clase propietaria, para esos comerciantes, la invasión inglesa era una bendición. ¿Para quién no era una bendición esto? Bueno, para las clases subalternas no lo era. Y no lo era tampoco para muchas de las aristocracias provinciales que estaban en confrontación con estos recién venidos de Buenos Aires, que gracias al contrabando se habían convertido en el espacio prácticamente metropolitano sobre el resto del territorio colonial. Sí. ¿Por qué, Alberto, a las clases subalternas no les resultaba beneficioso las invasiones inglesas? ¿En qué eran perjudicados? Bueno, acá me preguntan en qué podían sentirse perjudicados las clases subalternas. Bueno, en primer lugar hay que tener varias cuestiones. Hay una cuestión básica. Es decir, vos sabés que
un filósofo y político de izquierdas decía en algún momento que el campesino le teme más al cambio que a las cadenas. Porque en realidad en el universo mental de sectores que no tienen educación formal, en realidad hay un orden de cosas bastante, digamos, reduccionista, si lo queremos ver, respecto de las certezas. Durante generaciones se había vivido con determinadas normas, con determinados códigos, y en esas normas quedaba claro que el británico era un pirata que se expandía, no alguien de que se podían esperar beneficios. ¿Se entiende? Esto por un lado. Además, los británicos no eran católicos, tenían un modelo diferente, habían sido el rival tradicional de España históricamente. Entonces, evidentemente, acá había una conciencia de patriotismo y un sentimiento soberano en las clases subalternas, pero no en las clases propietarias. Porque en las clases propietarias su sentimiento pasaba por la propiedad privada y por la posibilidad de incrementarla. Entonces, cuando los británicos vienen, bajan el pabellón y suben la bandera estandarte de su majestad, los comerciantes celebran. ¡Qué bueno! Ahora tenemos todo un mundo donde desarrollar nuestro comercio. A ver, ¿qué es lo que no tienen en cuenta? Bueno, no tienen en cuenta algunas cosas. Por ejemplo, una cosa que no tienen en cuenta es que Liniers, que es un personaje muy particular, Liniers, que era un oficial francés al servicio de la corona española, había jugado de lealtad al rey de España, razón por la cual se va a Montevideo para organizar la recuperación, la reconquista. Pero a la vez de esto, en las provincias empiezan a armarse batallones de milicia. Recuerden que habíamos dicho que la condición de vecino pasaba, entre otras cosas, por formar parte de la milicia, hacer ejercicios de armas y demás. Entonces, de las provincias empiezan a venir, a acercarse batallones. Está el propio Güemes, por ejemplo, mucho más joven, a tratar de recuperar el territorio de la mano de los invasores, que está en manos de los invasores. Vamos a ver que los gauchos de la campaña se van sumando al intento de Güemes, de Liniers. Vamos a ver que se van a ir articulando batallones dentro de las clases subalternas y de sectores que no eran los comerciantes más acomodados, que se van a ir armando por sus lugares de procedencia. Entonces, o por los lugares de donde viven. Entonces, de a golpe se va generando un movimiento plebeyo, básicamente, que es portador del sentimiento de nacionalidad. ¿Se entiende esto? Y naturalmente ese proceso termina expulsando a los ingleses. Si consiguen escaparse subrepticiamente los jefes de la invasión, es porque los comerciantes, que todavía conservaban poder, generan las condiciones para permitir una salida. Ahora, la invasión se da, pero se van las tropas. ¿Qué queda? Los barcos no venían solamente con soldados o con marineros. En los barcos había comerciantes, había agentes de casas bancarias. Todos esos se quedan en Buenos Aires. Entonces, lo que se va es la ocupación militar. Se recupera la ciudad y ahí se plantea la primera cuestión. El virrey no está. Se fue. Sobre el monte se fue, se levantó el sol y se fue. El pacto colonial planteaba que había una subordinación, es decir, que se le cedía la soberanía al monarca en tanto garantizaba protección. El monarca no había garantizado protección. Su autoridad, su alter ego, su otro yo se había escapado. Ahí es donde aparece el Monteagudo, que plantea lo que se conoce como el silogismo de Caracas. Dice, bueno, efectivamente, digamos, debe haber una que se va a profundizar por el hecho de que inmediatamente el rey de España va a ser atrapado por Napoleón. Si no hay rey y el rey no puede cumplir con su parte del contrato, no hay contrato. El contrato expira. Por lo tanto, debe retrovertir la soberanía en los pueblos y los pueblos deben reasumirla. Ahora, como decíamos el otro día,
El gran problema era la atomización, porque la soberanía no retrovierte en todo el pueblo americano como una unidad, sino que retrovierte en cada uno de los pueblos, que era cada población que tenía un cabildo. Entonces Luján era soberano, Buenos Aires era soberano, Córdoba, Salta, Jujuy. ¿Cómo articular todo esto? Muchos trataron de ir postergando la idea de la independencia, entre otras cosas, porque la independencia traía la atomización. ¿Se entiende esto? Entonces, mientras tanto, ¿qué ocurre? El Cabildo de Buenos Aires, el Cabildo tenía funciones administrativas exclusivamente. Podía ocuparse, digamos, de la cajita del perro. Podía ocuparse de la recolección de basura, de a qué horario se podía ingresar a la ciudad y a qué horario se podía salir, de cobrar algunos impuestos que tenían que ver con la actividad comercial y demás, pero no más que esto. No podía tomar decisiones políticas. Para las decisiones políticas estaba el Consejo de Indias, estaba la Casa de Contratación. Recuerdan que habíamos visto que estaba todo muy pautado. El Cabildo de Buenos Aires, ¿qué hace? Bueno, asume funciones políticas, y ahí está la primera revolución, en el marco de la invasión. ¿Qué hace el Cabildo? Bueno, lo designa a Liniers gobernador. No puede designar en el marco del pacto colonial un cabildo a un gobernador, pero lo hace. Lo hace porque no hay poder político, porque el poder político ha desaparecido. Viene la segunda invasión y no llega a concretarse. Liniers consolida su poder, imagínate. Mientras tanto, Napoleón, a través de la farsa de Bayona, obliga al rey de España a renunciar, a su hijo con nombra como heredero lo toma preso y pone a su propio hermano como rey de España. Los banqueros ingleses seguían haciendo naturalmente sus negocios, porque se habían quedado establecidos acá, el comercio seguía funcionando. Era una situación maravillosa, excepcional. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad tenían que dejar de pagar los impuestos coloniales y el comercio fluía. Inglaterra se da cuenta de algo, que en realidad no vale la pena insistir para tratar de conquistar el territorio, cuando uno tiene una clase dirigente aquí que está dispuesta a estar subordinada al Imperio Británico, por un lado. Por otro lado, Inglaterra establece una alianza con Fernando VII, que estaba prisionero, razón por la cual no le podía arrebatar los territorios a su aliado mientras estaba preso de Napoleón. Y Napoleón no tiene política para América Latina porque está demasiado ocupado en tratar de resolver el dilema europeo. Entonces esto queda suelto. Los británicos haciendo sus negocios, los comerciantes sintiéndose protegidos por esa situación excepcional. ¿Y el Cabildo qué hace? Bueno, el Cabildo decide que, por los servicios que ha prestado, Liniers merece ser virrey. Ahí está el hecho revolucionario. Un Cabildo colonial que decide quién va a ser el virrey y los demás le creen. ¿Se entiende esto? Ese es el primer hecho revolucionario. Lo que pasa es que la historia oficial, ¿qué hizo? Como tiene la visión morenista, y Liniers termina fusilado por los morenistas, posterga la revolución a la primera junta. ¿Sí? ¿Qué hay con respecto a las influencias que pudieron tener la revolución de Tupac Amaru o la revolución norteamericana? Así es. Bueno, mira, en realidad, es decir, hay algunos intentos que mostraron cierta tensión al interior del mundo americano. No fue para 1780, evidentemente, el levantamiento de Tupac Amaru, pero lo que muestra ese levantamiento, más allá del hecho heroico, es el grado de aculturación que tenían las tribus americanas. Porque Tupac Amaru, en realidad, es alguien que lleva adelante ese levantamiento, producto de que la corona, necesitada de fondos, no cumple con los derechos que le correspondían a los caciques y a los pueblos indígenas de acuerdo a los fueros que le había asignado. Entonces quiere colocar impuestos excepcionales. Tupac Amaru hace primero todo un reclamo administrativo que termina siendo aceptado por las autoridades jurídicas españolas, pero luego ante la urgencia financiera vuelven atrás, y cuando vuelven atrás es que hace ese levantamiento que termina en una feroz represión. Pero en realidad el levantamiento está asociado a la falta de respeto de las condiciones de dominación que se habían establecido entre la corona y los pueblos indígenas.
Pero Marx ya está mostrando un desajuste. El otro hecho que es interesante es el de la Revolución Norteamericana, pero la Revolución Norteamericana en su momento fue un hecho marginal. ¿Por qué razón? Bueno, porque la Revolución Norteamericana se desarrolla en un lugar marginal del planeta. No era Europa, era una sociedad que no tenía monarquía, era una sociedad que ya había sido vista como ejemplar, que incluso tenía instituciones de gobierno propio en el marco del hecho colonial, elegía sus propias autoridades. ¿Se entiende eso? Entonces, Estados Unidos era visto como algo excepcional, pero no como la referencia. La referencia era París. La referencia era el continente europeo. Ahora, ¿qué ocurre? Evidentemente, en la medida en que luego el proceso revolucionario se va disparando, es que Estados Unidos empieza a ser tenido en cuenta. Pero al principio vemos que no pasa por ahí. En realidad, en la mente de los revolucionarios aquí en América estaba la monarquía constitucional. Por eso están desesperados enviando a Zarratea, a Belgrano, a Rivadavia, a recorrer todas las cortes europeas a ver quién les prestaba un príncipe. ¿Por qué? Bueno, porque cuando viene Belgrano en 1816 dice, bueno, el modelo político del futuro es la monarquía constitucional, es lo que se está reinstalando en toda Europa después de la derrota de Napoleón. Aquí es interesante esto, porque es un tema de colonización mental, es decir, esta gente, a diferencia de los norteamericanos, que imaginaron un camino alternativo propio, ellos solo imaginaban, de alguna manera, la Constitución a partir de seguir el ejemplo europeo. ¿Pero por qué? Porque los norteamericanos habían tenido vida política participativa en el marco de la colonia y acá no podían elegir nada. No se podían tomar determinaciones políticas en el marco de la colonia española, ni portuguesa. Entonces, por esta razón, es que una vez transitadas las invasiones y la designación de Liniers, en algunos lugares de España se crean juntas, que eran juntas clandestinas de gobierno que trataban de mantener el vínculo con España. Y aquí se aceptaban las decisiones de esas juntas que en España no tenían poder, por el hecho de que consagraban los privilegios de los sectores acomodados. Los sectores acomodados, para mantener sus privilegios, referían a que la Junta de Cádiz o la Junta de Sevilla o la Junta de Granada había determinado tal cosa. Pero en realidad lo usaban como un argumento para conservar sus privilegios. Hasta que cae la última junta en 1810. Y cuando cae esa última junta, ¿qué es lo que ocurre? El virrey que había mandado una de estas juntas a reemplazar a Liniers, que era Cisneros en este caso. ¿Cisneros de dónde proviene? De Cádiz. Cádiz era un territorio que queda en manos británicas después digamos, en el marco de todo este proceso de invasión de Napoleón. Es el territorio donde se ordenan las logias masónicas que van a venir después aquí, dentro de la órbita británica. Cisneros era un comerciante, procedía de una clase comerciante que estaba aliada o subordinada a los intereses británicos. ¿Entienden esto? Entonces, ¿pero qué ocurre? Cisneros no representaba a nadie, porque no había rey, no había junta de gobierno ni siquiera clandestino, no había autoridad política autónoma en España. Napoleón, para 1810, tenía el control absoluto. Entonces, ¿a quién representaba el virrey? A nadie. Y ahí está el punto. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, tenemos que generar un gobierno propio. Y hay dos posiciones. Los españoles dicen, bueno, hagamos un gobierno propio, manteniendo al que era virrey, pero como jefe de la Junta de Gobierno, siguiendo el modelo de las juntas que había en España. Los criollos dicen, hagamos un gobierno propio, pero lo encabeza un criollo. Entonces, primero se celebra el cabildo abierto. El cabildo funcionaba, los que tenían derecho a participar del cabildo eran los vecinos que estaban establecidos en la ciudad, pagaban impuestos y formaban parte de la milicia. Lo habíamos dicho. El cabildo se componía por mitades, la mitad eran americanos y la mitad eran españoles. Y había algo que era lo que Vicente Fidel López llamó la representación invertida, que se había generado una práctica por la cual
no había elección de los cabildantes, sino que el cabildante que salía, cuando cumplía el periodo, elegía a quién lo iba a reemplazar. ¿Entiendes esto? Es decir, esos cabildantes no representaban a la sociedad, se representaban a sí mismos. Entonces, hay que hacer, para situaciones excepcionales se convocaba cabildo abierto, es decir, todos los vecinos podían participar. Reunión del 22 de mayo, los españoles consiguen imponer su candidato, que era Cisneros. Pero la milicia tenía un jefe que era el líder popular, era el caudillo popular porteño, que era Saavedra. La milicia era una institución cívico-militar que elegía al interior de cada batallón su propio jefe. No se le podía imponer un jefe a la milicia porque la milicia no era paga. Entonces se consideraba, esto era como en el caso de las legiones romanas, viene de aquella época, que era el hecho de que quien formaba parte de un batallón que era Donorem tenía que tener la potestad de elegir a aquel que lo iba a conducir a la muerte. ¿Se entiende esto? Entonces, cada batallón elegía su propio jefe, pero a la vez postulaba un candidato, y ese candidato era el líder popular. El líder popular era Saavedra. Se lleva adelante entonces la decisión del 22 de mayo, pero esto genera muchos resquemores entre los criollos, que además tenían el control mayoritario de la milicia. Entonces se acuartela la milicia y se hace una nueva convocatoria para el 25 de mayo. Cuando uno ve las imágenes del 25 de mayo, que están todas, ¿me puede pasar la próxima, por favor? Que están todas fraguadas, no sé si se ve. Bueno, en realidad pareciera que es un día de fiesta, porque uno ve a la gente, a las señoras con su vestido acá, con los paraguas y tal. Primero que no llovió, sino que fue un día de sol. En segundo lugar, que esto no existió. Nadie salió a la calle porque estaban las tropas atrincheradas a la espera de una resolución, y si insistían con Cisneros, las milicias iban a tomar militarmente el cabildo. Entonces, es un momento de gran tensión. Ahí tenemos a dos punteros políticos de la época, que son French y Beruti. Pásame la próxima, por favor. ¿Me puedes pasar la próxima? Esto, falso, ¿sí? Esto se inventa después. Pásame la siguiente. Esta. Escarapela roja y blanca. No se ve. Bueno, no importa. ¿Podemos bajar un poquito? Apagar la luz un poquito. No, bajame la luz de acá si se puede del escenario. Y volveme a la imagen anterior. Volveme, si podés, a la imagen anterior. Acá, la imagen anterior nos muestra acá a French y Beruti repartiendo escarapela celeste y blanca. Ahora pasame la próxima. Ahí lo vemos con escarapelas rojas y blancas. Eran los colores tradicionales de la monarquía española. Pero de todas maneras, ni siquiera esto es verdadero. French y Beruti repartían escarapela de cualquier color, porque en realidad el que tenía escarapela era reconocido como un criollo y al cual se le habilitaba el paso. Y a los españoles que no tenían escarapela se le impedía. Era una situación que terminaba en cualquier momento en un enfrentamiento armado. No terminó por el dominio que tenía Saavedra de la situación militar al ser jefe de la milicia. Y ahí se forma un gobierno de acuerdo entre españoles y criollos, pero a la vez entre sectores que tenían el liderazgo popular encabezado por Saavedra y sectores que representaban a los comerciantes filo-británicos liderados por Moreno. Que este es el punto fundamental. Moreno era el abogado de los intereses británicos en el Río de la Plata. Entonces, ahí hay un acuerdo. Ahora resulta, esta gente se reúne en esa junta, ¿Esa junta a quién representaba? A los vecinos de Buenos Aires, la milicia, los comerciantes. Ahora, ¿sobre qué territorio esa junta iba a ejercer su autoridad? En primer lugar, si el cabildo solo tenía autoridad en la órbita de Buenos Aires, salíamos de la ciudad y ya no tenía autoridad.
En segundo lugar, no era una institución política. Mucho menos podía decir el cambio de régimen de gobierno. ¿Cómo se iba a tomar la decisión de Buenos Aires de crear una junta de gobierno desplazando al virrey y reemplazándolo por otra cosa? Le podían decir, muy bien, usted reemplaza al virreinato por esto, pero que esto le sirva para Buenos Aires. Entonces ahí se inventa algo, que es lo que se conoció como la máscara de Fernando VII. ¿Qué era esto? Agarraron y empezaron una junta de Fernando VII, no lo conocía nadie porque no había sido rey. Cuando asumió como rey fue en cautiverio. Un par que habían ido a España y decían, bueno, mandaron a hacer un cuadro. A partir de la memoria que tenían algunos de cómo creían que era Fernando VII cuando lo habían visto. Lo cual quedó un cuadro. Y la Junta asumió el gobierno a nombre de Fernando VII. ¿Por qué? Porque como no tenía legitimidad para imponer su dominio sobre el conjunto del territorio virreinal, decía que tomaba el control del territorio para resguardar los derechos del monarca hasta que el monarca quedara libre. ¿Se entiende? Y ahí hay dos posiciones. Está la posición del grupo morenista, que era el grupo filo-británico, que decía que había que aprovechar la revolución para liquidar militarmente a la aristocracia española para instalar el libre cambio y el comercio libre. Esto queda plasmado en el plan de operaciones, que dice que la manera de proceder a impulsar el cambio de la situación colonial pasaba por la violencia y entregarle a Gran Bretaña la isla Martín García como reaseguro para este proceso revolucionario. Es decir, lo que se quería establecer un protectorado británico sobre América bajo las ideas de la Revolución Francesa en términos de el pensamiento burgués. ¿Quién estaba en contra de esto? Saavedra. Saavedra, que había sido uno de los líderes del proceso de reconquista, que era el líder de la milicia, ¿sí? Y de hecho el Partido Federal surge de Saavedra, mientras que el Partido Unitario surge de Moreno. ¿Qué pasa con Saavedra? Saavedra dice, no, tenemos que convertir a la primera junta en junta grande, es decir, hacer que cada uno de los cabildos envíe sus representantes para formar parte de una junta ampliada que sea representativa de la soberanía que ha reasumido cada uno de los distritos. ¿Se entiende esto? El plan de operaciones es de Moreno. Por eso mismo, pero el plan de operaciones que era lo que planteaba, que había que agarrar y generar un ejército fuerte para avanzar y conquistar las provincias, desplazar a la aristocracia y poner a la burguesía provincial en control de la situación, para de ese modo posibilitar que se extendieran los negocios británicos y dejar la isla Martín García como espacio de aprovisionamiento y de reaseguro de este proceso de expansión. ¿Se entiende esto? Saavedra, que dice, tenemos que construir sobre el orden establecido, es decir, el pacto colonial decía que se podía decir que se eliminaba el hecho colonial, pero no decía que había que eliminar las sociedades. Es decir, las sociedades había un determinado orden. Lo que plantea Saavedra era que las provincias debían ser partícipes de esa junta de gobierno que las contenía, porque en realidad si no era un gobierno de Buenos Aires imponiendo sus condiciones sobre el resto. El plan de operaciones, que es un plan británico en realidad, ese plan es rechazado, entre otros, por Liniers, que resiste en Córdoba y finalmente va a ser derrotado. Y cuando es hecho prisionero, nadie se anima a fusilarlo, que es la determinación que toma el grupo monerista de la Junta. Dicen, es un contrarrevolucionario, tenemos que eliminarlo. Y nadie se animaba a fusilar a Liniers, porque Liniers era el héroe de la independencia. Era un gran caudillo popular a nivel nacional. Estos grupos de élite que estaban vinculados con Gran Bretaña, bueno, entonces finalmente Moreno lo manda a Castelli y le dice, bueno, hay que ejecutarlo como pueda. Y va, lo llevan a un lugar alejado y lo matan. Es interesante esto porque ahí vemos cómo se van potenciando las diferencias. Ahí aparecen los dos protopartidos. Aparece el Partido Federal, que plantea un mayor nivel de autonomía y participación con una mayor consolidación de la soberanía de la mano de Saavedra,
y aparece el otro, que es el que plantea la hegemonía porteña, Buenos Aires como metrópoli del territorio colonial, respaldado por Gran Bretaña, que es el partido morenista. Y esta situación, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que va a determinar cómo se va a resolver el conflicto? Bueno, el hecho militar, es decir, Asunción le dice, miren, ese gobierno es de Buenos Aires, yo tengo el poder suficiente, tengo los ejércitos suficientes, acá no entran. La banda oriental dice lo mismo. ¿Quiénes quedaron dentro de la órbita de Buenos Aires y de este gobierno ejercido a nombre de la máscara de Fernando VII y demás? Las provincias que hoy forman parte del territorio argentino, que eran provincias débiles y que no tenían fuerza militar propia. Entonces, los que quedaron dentro de ese orden fueron los que no tenían fuerza suficiente como para quedar afuera. Y volvemos a esto que hablábamos antes de la ley y demás. Los que tenían el poder propio armaron por su lado. Y evidentemente el plan de operaciones requería de una capacidad económica y un despliegue militar con el que no contaba Buenos Aires. Por eso Moreno va a entrar en decadencia y se le va a encargar una misión en el exterior que finalmente va a terminar en esa muerte que está plagada de, digamos, de una serie de lucubraciones. A ver, efectivamente fue un asesinato, no lo fue, valía la pena hacer eso con alguien que políticamente había sido derrotado, podía recuperar eventualmente el poder Moreno, a lo mejor yendo a Inglaterra podía conseguir un respaldo. Bueno, eso queda en el orden de la discusión y de la polémica, porque realmente la muerte de Moreno fue una muerte que llama la atención por sus características, ¿no? Es decir, alguien decía que se había ido por el inodoro o algo por el estilo, porque fue muerte, es decir, que tenía un malestar y el tipo se termina deshidratando y lo termina matando. Ahora, el punto fundamental acá es que no funcionaba. Si la primera junta se amplió a la junta grande, la junta grande no funcionó, había que dar respuesta a los distintos frentes armados que se habían organizado en el marco de ese plan de operaciones que había fracasado, y encima ocurre otro hecho adicional, y es que a Napoleón le están yendo muy mal las cosas en el continente europeo. Entonces, veíamos un avance en sentido de la independencia asociado al debilitamiento de las coronas europeas y que pensaban que Europa no podía dedicarse a América porque estaba en un conflicto interno. Pero Napoleón, a partir de la derrota en Rusia en 1812, empieza a declinar. Y es ahí donde queda planteado un interrogante, es decir, básicamente, cómo organizar políticamente a estos territorios en un contexto donde no queda claro qué es lo que va a pasar en Europa. Y ahí es donde algunos, con Rivadavia o el recién retornado Carlos María Alvear, le proponen al embajador británico constituir un protectorado británico. El embajador le dice, mire, nosotros no podemos, en estas condiciones, donde somos aliados de España y el rey español está preso, organizar un protectorado con el simple hecho de que nos abandonaría el resto de los aliados. No podemos aprovecharnos de esta situación. Lo que nos conviene es que ustedes tengan una junta de gobierno. Es él el que había sugerido la idea de la máscara de Fernando VII. Y luego dice una cosa muy interesante. Dice dos cosas. Y con esto vamos a terminar por hoy porque tenemos poco tiempo. La primera de las cosas que dice, digo que el embajador británico, en aquel momento, el embajador británico que estaba en realidad en Sao Paulo y que tenía competencia, plantea lo siguiente. En primer lugar, organicen un gobierno a nombre de Fernando VII, que es un monarca sin autoridad, por lo cual ustedes van a poder gobernar. En segundo lugar, en sus comentarios a Gran Bretaña, plantea que en el Río de la Plata hay dos grandes protopartidos políticos, que van a ser el federal y el unitario. Que ninguno de los dos tiene la fuerza suficiente como para derrotar definitivamente el otro. Y que lo que tiene que hacer Gran Bretaña es alentar que existan esos dos partidos, porque en la medida en que existan esos dos partidos, el negocio es de ellos. Primera cuestión. Segunda cuestión.
¿Qué hacemos con la banda oriental en Uruguay? El proyecto británico sobre el Uruguay, sobre el territorio de la banda oriental, que había sido disputado por portugueses y españoles y demás, y que tenían un líder como Artigas que quería integrarlo al Río de la Plata, incluso para sacarse encima a Artigas le dicen, bueno, crea un estado y no moleste. Y Artigas dice que no, que él es un oriental nacido en el Río de la Plata. Bueno, el proyecto británico era crear lo que ellos llamaban un estado tapón. ¿Cuál era la característica del estado tapón? La idea de Gran Bretaña era que de ninguna manera iban a permitir que dos naciones, dos estados americanos controlaran todo el litoral atlántico de América del Sur. Porque esos dos estados se ponían de acuerdo y ni los productos ni los capitales británicos entraban. Entonces que necesitaban generar un tercer estado, que fuera un estado inviable económicamente, que fuera lo que hoy llamamos un paraíso fiscal, dominado por el poder financiero y económico europeo, que se orientara en sus alianzas alternativamente hacia el Brasil o hacia el Río de la Plata y que generara tensión constante en la región para que fuera la llave de ingreso de los intereses británicos en el Río de la Plata. Por esa razón es que cuando se produce la guerra entre la provincia de Buenos Aires y el Brasil, y finalmente, bueno, esto va a tener todo un devenir, por los conflictos internos que había acá en el Río de la Plata, finalmente se llega a una firma de un acuerdo, que es un acuerdo que le cede la banda oriental a Portugal, a Brasil, pese a que Brasil venía perdiendo la guerra. Pero no podían sostenerse la guerra aquí adentro. ¿Qué hacen el Foreign Office, el Departamento de Estado? Desconoce ese acuerdo y plantea que Gran Bretaña va a arbitrar la solución aquí en el litigio sobre la banda oriental. ¿Y cómo arbitra? Creando un tercer estado. Ahora, ¿qué ocurre? Aquí en el Río de la Plata había anarquía política, se había eliminado el orden político. Y en el caso del Brasil, la corona portuguesa era prácticamente una extensión de la corona británica, razón por la cual, efectivamente, Gran Bretaña podía disponer a su antojo respecto de cómo se iban a orientar los negocios, de las condiciones y hasta de la delimitación geográfica. Esto que vos decís de que Portugal era básicamente parte de la corona británica, por esto que habías dicho de... El otro día que habíamos dicho de que ahí había quedado una relación, un involucramiento de los negocios ingleses y portugueses permanente. Fíjate que después de esto, que es muy interesante, históricamente, cuando se lleva adelante todo el proceso de constitución de América Latina, Portugal Brasil, como digamos, heredero de Portugal, va a mantener primero la relación con Gran Bretaña, pero luego va a ser el aliado natural de Estados Unidos en la región, frente a la Argentina, que va a ser el referente natural de los estados que proceden del orden español. Si uno mira que Bolívar, San Martín, planteaban que América Latina, para ser libre, tenía que permanecer unida y que había que generar un gran estado continental. Ese gran estado continental dejaba afuera a Brasil, porque Brasil no compartía esa tradición española. ¿Quién es el primero que va a imaginar América Latina con Brasil adentro? Perón. Perón, cuando en el año 52 plantea el ABC, es decir, Perón que dice, la única manera que tenemos de garantizar la soberanía continental es generar una gigantesca alianza política que la vamos a llamar ABC, Argentina, Brasil y Chile. No basta con que haya alianzas entre países, tienen que ser esos tres, después los demás por extensión. ¿Por qué? Porque son bioceánicos, por las posibilidades en términos de comercio, por la potencialidad en términos de los recursos naturales y por la población. Entonces Perón es el primero que imagina una América Latina ibérica y no dividida entre la América hispánica y la América portuguesa. Esto es muy importante tener en cuenta, porque ese fue uno de los antecedentes del Mercosur o de la UNASUR, que ahora trata de ser liquidado, ¿no? Entonces, vemos evidentemente como hay líneas de continuidad muy manifiestas. Nos tenemos que ir, gente, se nos acabó el tiempo. Seguimos la semana que viene.
Alberto. Nos vemos la semana que viene. Sí, seguro. Nos vemos la semana próxima. Y mi negocio es ejemplo de ese varón argentino y siguiendo su camino. Gritemos de corazón, viva Perón, por esa Argentina grande, porque San Martín soñó en la realidad efectiva que